Constitucional. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, la idea precisamente es eso, o sea, es tratar de ir explicando paso a paso el proceso y tratar de buscar que la ciudadanía comprenda lo que es el texto, pero también el proceso, porque todavía queda una etapa que es de aquí a septiembre. Y hoy día queremos precisamente hablar del proceso. ¿Qué es lo que viene en el proceso constituyente? Eso es súper importante. Los hitos importantes que vienen también en lo que va ahora en el trabajo de la Convención Constitucional, porque ya se entregó el texto borrador el pasado 16 de mayo. Están 3 comisiones trabajando en este minuto, Claudio: armonización, de preámbulo y también de normas transitorias, ¿no? Así es. Mira, es bien importante porque hay bastante confusión, y si quieres vemos la pantalla, hay bastante confusión porque la gente piensa, ya, está el borrador, ¿para qué van a seguir trabajando si ya tienen borrador? Esa es la primera respuesta, o sea, la primera pregunta a resolver. Hay un Además, borrador. Mucha confusión porque cree la gente de que este borrador es el texto final, más no lo es. No lo es, efectivamente. El borrador es el primero y es simplemente el compilado de las 7 comisiones. A ver, señor director, veamos por favor la primera gráfica que tenemos preparada. Si usted nos la tira por favor en pantalla para que la gente también pueda verla en sus pantallas. Precisamente está, aquí es, lo que viene. Está en pantalla ahí, Claudio. 16 de mayo fue entregado entonces el primer borrador. Así es. El 16, el lunes pasado, se entregó el primer borrador, que es el compilado de las 7 comisiones que trabajaron, y por lo tanto, si usted abre el borrador, va a encontrar la primera comisión política y dice artículo 2. O sea, no hay artículo 1. ¿Por qué? Porque no se aprobó el artículo 1, es simplemente eso. Y por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que viene? Viene el trabajo de comisiones de preámbulo. La comisión de preámbulo, ¿qué es lo que ve? Una introducción, ojalá que sea breve, una introducción breve a la nueva Constitución. Ya están los capítulos, tengo entendido, en la comisión de preámbulo, ya se ordenó los capítulos de lo que es el texto constitucional, ¿no? Efectivamente, también está ya la organización del índice, llamémoslo, de la comisión, que de hecho es la segunda comisión, la de armonización. Ahora vamos a hablar un poco más de la comisión de armonización, que es una de las más relevantes. Y tercero, la comisión de transitorias, que es básicamente una comisión que ve cómo, si es que se aprueba la nueva Constitución, se va a implementar de aquí en el futuro. Le pone fecha, le pone como una carta Gantt de cuándo empiezan a operar las instituciones. La gente cree en sus casas, Claudio, que la convención ya no tiene que votar. Sí tiene que continuar votando, sobre todo en esta comisión de normas transitorias. Efectivamente, súper buen punto. ¿Por qué? Porque las comisiones, el trabajo de comisión de cada una de estas 3, tiene que ir necesariamente al Pleno. Es decir, de la comisión va al Pleno, del Pleno vuelve a la comisión y termina al final el Pleno. El Pleno, que es los 154 convencionales reunidos, tienen que votar artículo por artículo todo el texto. Así es. ¿Ya? Y por lo tanto, eso tiene que estar concluido en el borrador final al 4 de julio. ¿Qué pasa si al 4 de julio no se llega con un texto borrador final y no se le entrega al presidente de la República? Es como que nos juntamos y no pasa nada, porque básicamente sigue regulando la Constitución vigente. Es decir, la convención se disuelve y si no hay borrador es como si no hubiera pasado nada. Eso es súper interesante dejárselo en claro a la gente. ¿Corremos el riesgo eventualmente de no tener un texto final o no? O sea, siempre se corre ese riesgo. Por eso los convencionales, los y las convencionales han estado trabajando bajo presión porque sí quieren un texto. Ahora, ya tenemos un primer borrador. Sería improbable que, o sea, muy poco probable que no se llegase al 4 de julio con un borrador final. Claudio, este borrador tiene 499 artículos. Estos 499 artículos no necesariamente van a significar el texto final. No, para nada. Mira, de hecho hay varios elementos ahí. Primero, la comisión, y si quieres miramos lo que hace la comisión de armonización. Veamos. La próxima lámina muestra las funciones que cumple la comisión de armonización. ¿Qué es lo que hace esa comisión? Veamos la lámina que viene, señor director. Ahí está. Mira,
funciones de la Comisión de Armonización. Exacto. Primero, dar coherencia y concordancia con las normas. Es decir, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo bien concreto. De hecho, Gaspar Domínguez mencionaba eso. En una comisión se aprobó que frente a ciertos tipos de litigios se hiciera en cortes locales. Y otra comisión dijo que esos mismos litigios se tenían que hacer en cortes de apelaciones. Bueno, ahí hay una incoherencia, por lo tanto hay que resolverlo. Otro problema que tienen es que hay mucha redundancia de una comisión a otra de los mismos conceptos. Por lo tanto, seguramente va a haber reducción. Y lo tercero, que es lo más importante, tiene que ver con revisar deficiencias, omisiones y contradicciones, que es súper importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa si hay un vacío, por ejemplo, entre dos normas? ¿Puede la Comisión de Armonización proponerle al Pleno una solución para ese vacío? Sí puede. Por lo tanto, cuando dice, la Comisión de Armonización solo va a revisar el texto y la sintaxis, no es tan así. Puede tener injerencia en proponerle al Pleno la solución de vacíos. En ese sentido, Claudio, ¿se van a invitar a expertos también en distintos temas para que eventualmente ayuda a la Comisión de Armonización precisamente a resolver esta incongruencia, esta deficiencias u omisiones? ¿También? Totalmente. Tanto en la Comisión de Transitorias como de Armonización ya se están invitando a gente, particularmente a constitucionalistas, para revisar el texto, para darle armonía y coherencia, y en la de Transitoria a los órganos del Estado. El Contralor ya fue, seguramente van a ir otras organizaciones, el gobierno también hizo su propuesta de transitoria. ¿Por qué? Porque requieren tener una idea de qué pasa si se aprueba la nueva Constitución, qué es lo que viene. Hay una controversia con el Poder Judicial, ¿eh? Totalmente, claro, sí. Ahí con el Poder Judicial, con el Banco Central también hizo algún tipo de propuesta, y por lo tanto eso es lo que se tiene que revisar. Esto se demora 3 semanas, 4 semanas aproximadamente, hasta mediados de junio, y entre mediados de junio y el 4 de julio se va a estar votando en el Pleno los textos ya finales, afinados para el borrador final, que tiene que estar el 4 de julio. Es súper importante lo que estás diciendo, Claudio, porque ya entonces viene una nueva etapa de votaciones, que no es inmediato, sino que después de los trabajos de las comisiones. Totalmente. Claro. Eso entonces con el Pleno, con todos los convencionales. Y bueno, ahí van a venir también controversias en esas votaciones. Totalmente, ya hay controversia, hay de dos tipos. Uno, los vacíos, por ejemplo. Se ha planteado esta semana un vacío. Ya no hay tanto debate respecto de, por ejemplo, cuán bicameral asimétrico era el poder de la Cámara Regional. Vamos a tener un programa exclusivo sobre la Cámara Regional. Ahí no hay tanto problema. El problema hoy día son los quórum, porque el futuro Congreso puede aprobar reformas constitucionales con quórum de mayoría absoluta de los integrantes del Congreso futuro, la mayoría absoluta de los en ejercicio. Y por lo tanto ahí eso planteó y dijo, oye, con la Contraloría, con el Poder Judicial y algunos poderes, ¿no será mejor tener un quórum especial? Bueno, ahí surgió ese debate, y por lo tanto eso está siendo objeto de discusión. En esta Comisión de Armonización, ¿cuántos convencionales están trabajando actualmente? Ya. Las comisiones tienen distinta composición. La de transitorias creo que son 33, estas son de 40. Y por lo tanto, no todos los convencionales están involucrados en este trabajo. Se eligieron proporcionalmente de acuerdo a cada colectivo que hay, y por lo tanto es un grupo más pequeño que está trabajando en estas 3 comisiones, y eso va a estar hasta mediados. La pregunta inmediata de la gente que está en su casa, Claudia, ¿y los otros convencionales que no están en las comisiones, qué están haciendo? Ya, los otros están trabajando en varias cosas. Primero, hay otras comisiones que sí siguen trabajando. Por ejemplo, la de participación ciudadana sigue trabajando, y hay una comisión encargada de eso. Y otros lo que van a hacer es trabajo territorial. Recuerda tú que desde enero hasta ahora
habían suspendido todo vínculo territorial de los convencionales con los territorios, con sus regiones, con sus distritos. ¿Por qué? Porque estaban dedicados a escribir la Constitución. Así y por lo tanto vuelven al trabajo territorial y van a estar explicando el nuevo texto constitucional. De hecho, están hoy día, esta semana también, en la región del Maule, haciendo estas explicaciones, la Convención Constitucional. La semana pasada estuvo en Antofagasta, esta semana está en el Maule. Perfecto, sí. Ahora, mira, hay bastantes controversias respecto a si estos son, comillas, paseos de curso y nada más. Sí, primero, la Convención ha seguido trabajando en comisiones en las regiones. Y segundo, es una muestra de descentralización. El discurso de la descentralización ha sido bien polémico. Porque, por ejemplo, cuando los convencionales vienen a Santiago, cuando alguien viene a Santiago, viene a trabajar. Pero cuando se va a regiones, se va de vacaciones. Entonces, y piensa tú que más de la mitad de los convencionales vienen de regiones a Santiago. Entonces diríamos que están vacacionando acá. Entonces ahí hay que tener cuidado con ese argumento de salir a región es salir de vacaciones. Así es, sí. No es tan así y el punto es que controlemos a los convencionales respecto de qué están haciendo en la región. Claudio, una pregunta que se hace mucho la gente en sus casas es: ¿este texto constitucional va a ser un texto muy difícil de leer o también se va a tener cuidado en el lenguaje? Mira, originalmente estaba planteado el tema de la facilidad del lenguaje, es decir, que trate de ser con lenguaje simple. Sin embargo, es un texto jurídico y el lenguaje jurídico a veces es difícil. Hay muchas cosas, muchos términos que para especialistas es como caen de cajón. Por ejemplo, tutela de derechos. Entonces, pero una ciudadana, un ciudadano dice, ¿pero qué es tutela de derechos? ¿Qué es la tutela? Entonces, hay muchos conceptos que son del jargón especialista que hay que bajar. Yo creo que este texto va a quedar más extenso que la Constitución actual. Claro. De todos modos, con menos artículos que esos 499 que se aprobaron. ¿Por qué? Porque hay otro elemento. Por ejemplo, en los artículos de derechos sociales, en la Constitución actual es un solo artículo para 25 considerando, así como numerales, del 1 al 20. Entonces se cuenta como un artículo. Pero en realidad en la Constitución actual, o sea, en la nueva, está el derecho a la salud como un artículo, el derecho a la vivienda como otro, y por lo tanto son muchísimos más. Entonces van a haber menos, pero de todos modos va a ser más grande que la Constitución actual. Vamos a estar